Ahora tenemos a Alexis Ortiz. Alexis Ortiz fue diputado, fue alcalde del pueblo de Lechería, periodista. Lechero también, ¿no? Periodista, un excelente amigo y un hombre que realmente contagia con su entusiasmo. Alexis es el presidente y fue el hombre que pensó esta institución, Centro de Estudios Políticos y Sociales de las Américas. Alexis Ortiz, 15 minutos igual que los demás, no más tiempo. Bueno, queridas amigas y amigos, debo comenzar por expresar la emoción que a mí me produce compartir un panel con gente tan distinguida como mi hermano Leopoldo Martínez, uno de los jóvenes más brillantes de nuestro país, y que conversar con Leopoldo, que lo hago muy a menudo, me produce una gran desazón, porque él tiene que estar fuera del país como la mayoría de la gente más lúcida de Venezuela, y ese drenaje de cerebros de la gente mejor preparada es algo que nosotros conceptuamos como una terrible amenaza para el futuro del país. Afortunadamente, Leopoldo es de los que regresará a contribuir con el rescate de la democracia en Venezuela. Bueno, imagínense ustedes, compartir el panel con Chelique Saravia, eso es bastante más que un honor, porque Chelique es una gloria nacional de la cual todos nos sentimos orgullosos. Sobre todo la gente de Anzoátegui, que nos vimos fortalecidos con la llegada de Chelique allá a nuestras tierras. Vilma Petrach es una de nuestras mujeres más inteligentes, más bregadoras, más valientes. Joaquinito Pérez Rodríguez fue realmente un regalo que nos hizo Cuba. La llegada de Joaquinito a Venezuela fortaleció nuestra comprensión de la política moderna, de la necesidad de profesionalizar las campañas electorales. Mucho orgullo para mí poder decir, poder alardear de que soy su amigo. Bueno, y estamos muy agradecidos también aquí con la presencia de los compañeros de la resistencia ecuatoriana, de la resistencia boliviana, los compañeros representantes aquí de la comunidad judía venezolana, que está siendo muy maltratada por la alianza de Chávez con el fundamentalismo, con el terrorismo musulmán. Y desde luego estamos muy orgullosos de compartir esta noche con los hermanos cubanos, que para nosotros aquí, para los que vivimos en el exilio, han sido realmente como unos hermanos mayores, unos protectores, han sido un escudo detrás del cual hemos podido escondernos para defender. Y quisiera saludar a todos con mucho cariño, con un abrazo muy especial, pero quiero decirles que aquí hay uno que está ocurriendo una gran anormalidad, que es que en lugar de nosotros estarlos escuchando a él nos está escuchando a nosotros. Y es uno de los latinoamericanos más lúcidos y más productivos y más creativos, que yo lo admiro muchísimo. Yo le he dicho a él que tengo 3 héroes: Derek Jeter, el shortstop de los Yankees de Nueva York, Mario Vargas Llosa y él, Carlos Alberto Montaner. Bueno, mis queridos amigos, hay una cosa por la cual yo quería comenzar porque me interesa mucho. Cuando también están aquí los hermanos bolivianos, que sufren lo mismo, la misma pesadilla que sufrimos nosotros y que cometí la torpeza de no mencionar. Les decía que hay una manera de comenzar esta conversación con ustedes que a mí me interesa mucho recalcar, y es la mala costumbre que hemos adquirido de la veneración del pasado. El desastre del llamado socialismo del siglo XXI o neocomunismo ha sido tan grande, tan ruidoso, tan asfixiante y tan desesperante que muchas veces nos ponemos a ver el pasado con un amor, con una idealización exagerada. Uno conversa algunas veces con compañeros venezolanos o bolivianos o ecuatorianos o cubanos o lo que sea, y de repente se imagina que antes de la llegada de estos caudillos autoritarios nuestros países eran una maravilla, ¿entiendes? Que todo funcionaba. Entonces estos caudillos llegaron como una especie de jugada mágica, como un sortilegio extraño que no podemos descifrar, como una fuerza deus ex machina que se pusieron allí y de repente nos sorprendieron. Y lo cierto es que estos caudillos no llegaron de esa manera,
no llegaron tampoco por la imposición de un ejército invasor extranjero, sino que llegaron en hombros del pueblo. Llegaron cabalgando en el calor popular. Y eso tiene que conducirnos a una reflexión y a una autocrítica. Llegaron en hombros del pueblo y llegaron cabalgando en el calor popular porque nosotros, es decir, y cuando digo nosotros yo me incluyo porque de alguna manera cumplí un papel dirigente en el proceso político venezolano de los últimos años, nosotros no habíamos sido capaces de conducir la democracia hacia un estadio más alto de eficacia y de participación ciudadana. La democracia nuestra era una democracia que tenía algunas carencias que es necesario señalar aquí porque son las que explican que hoy en día estemos padeciendo las pesadillas que estamos padeciendo. Había un problema de pobreza crítica muchas veces, algunas veces de pobreza atroz que no habíamos podido controlar, a pesar de que algunos países como el nuestro, como el Venezuela, disponía de unos recursos económicos realmente astronómicos. Había un problema de corrupción estructural que impedía el desarrollo de cualquier plan positivo para la solución de los problemas. Había un problema de inseguridad, había un problema de fragilidad institucional, un problema de electoralismo exagerado, de demagogia populista, de estatismo, porque Chávez todos estos problemas los ha exacerbado, pero ya él tenía una anticipación en la manera como nosotros habíamos organizado nuestra sociedad. Había un problema de partidocracia y de entrega de los partidos al clientelismo. Había un problema de centralismo exagerado. En el caso de Venezuela, la toma de decisiones se concentraba en lo que se llamaba la región centro-norte costera. Había un problema de canibalismo entre los políticos y los dirigentes en general de la sociedad, políticos y no políticos, que hacía que si usted escuchaba un discurso de un copellano, entonces el copellano decía que la ADECO era el más sinvergüenza, vagabundo, corrupto y bandido. Y si escuchaba un discurso de un ADECO con respecto al copellano, lo mismo, y un masista. Entonces los políticos que además, la vanguardia política del país, que además de que no estaba siendo eficaz en resolver los problemas, estaba en una campaña pertinaz y permanente de descrédito recíproco, que desde luego fue mermando sustancialmente su credibilidad. Bueno, y por encima de todo esto, había un problema que cuesta trabajo denunciar, porque cuando uno lo denuncia, comienza a ser sospechoso de que quiere limitar, mutilar, maltratar la libertad de expresión. Pero los medios de comunicación social en nuestro país, como en el resto de los países, porque esto es un problema mundial, se habían vuelto demasiado irresponsables. Los medios de comunicación social en nuestros países habían convertido al escándalo y a lo negativo como el principal valor noticioso. Dejaron de interesarse en cualquier cosa positiva, entonces exageraron los males de nuestra democracia y, sin proponérselo, porque la intención de los medios no era destruir la democracia, pero contribuyeron de una manera decisiva a crear el escenario propicio para que ocurriera lo que ocurrió. Satanizaron a la política, satanizaron a los partidos, convencieron al país, desde luego que los políticos ayudaron a eso, pero convencieron al país de lo que los políticos era una calamidad que no servía para nada y que la opción era un no político. Bueno, y el país los complació y llevó un no político a la presidencia de la República con los resultados que todos conocemos. Yo digo que este es un tipo de reflexión que nosotros tenemos que hacer, porque si no la hacemos, no nos hacemos la autocrítica necesaria que nos va a conducir a diseñar una estrategia idónea para reconstruir el país. Si no nos hacemos esa autocrítica, si seguimos creyendo que los males del país son solamente culpa de Chávez y Chávez no es también un efecto de las consecuencias que fuimos nosotros, a lo mejor salimos de Chávez, pero es posible que un lustro más tarde o una década más tarde tengamos algo parecido a Chávez de nuevo, porque los latinoamericanos somos como masoquistas y nos gusta eso, pues de avanzamos y retrocedemos, estamos como un jueguito extraño de avances y retrocesos que realmente hace que perdamos credibilidad. Los medios de comunicación social, y yo quiero insistir en esto, hicieron muchísimo daño. Esto no quiere decir que uno esté predicando la necesidad de limitar la libertad de expresión ni nada de eso. Yo digo, como otros compañeros,
que son preferibles todos los abusos y exageraciones que se hacen por la libertad de expresión a cualquier intento de limitar la libertad de expresión. Hay que lidiar con ese asunto de los abusos y exageraciones, pero los medios de comunicación social le ocultaron al país el esfuerzo que los mejores hombres de la política venezolana estaban haciendo por relanzar la democracia. Por ejemplo, desvalorizaron el proceso de descentralización en el cual estaba empeñado la clase dirigente del país. Ya se estaban eligiendo directamente los gobernadores, los alcaldes, las juntas parroquiales, se estaban transfiriendo competencias y recursos para las regiones y los municipios. En los medios de comunicación social eso no les parecía noticia. Lo fueron disminuyendo. Disminuyeron el esfuerzo que estaba haciendo la clase dirigente del país, por ejemplo, para comenzar a luchar de una manera efectiva contra la corrupción, no solo por la vía de los cambios económicos que conducían a una economía libre que facilita la lucha contra la corrupción, sino que creando instrumentos legales muy poderosos. Se aprobó, por ejemplo, la ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público, Gordito, ¿tú te acuerdas? Que esa ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público era tan draconiana en materia de lucha contra la corrupción que hizo algo que algunos consideran una aberración jurídica, que fue la inversión de la carga de la prueba. Es decir, si tú eras acusado de corrupción, tú tenías que demostrar que no eras corrupto y no como es normalmente en el derecho, que es que el que acusa es el que tiene que hacer la demostración. Esas cosas no fueron noticia para nuestros medios de comunicación social. No fue noticia el gran esfuerzo privatizador para que aquel montón de empresas inútiles, quebradas, para aquel desaguadero que eran las empresas del Estado, pasaran a manos privadas y que pasaran a contribuir a crear un capitalismo más democrático. Toda esa cosa fue disminuida y se produjo pues la satanización de la política y de los políticos de los que ya hemos hablado, y pasamos entonces a el ascenso al poder por vía de lo antes descrito de un no político. Un demagogo que aprovechó las falencias y usó la democracia para acabar la democracia. ¿Qué hizo Chávez durante esta década y pico que tiene en el poder? Bueno, trabajar de una manera persistente por el acaparamiento del poder. Tiene el poder político, es decir, el poder legislativo, judicial, ejecutivo, desde luego, el poder económico. Venezuela es un país monoproductor, y con Chávez se ha vuelto cada vez más monoproductor, y en consecuencia quien controle la industria petrolera en Venezuela controla la economía venezolana, porque el único verdadero capitalista que hay en Venezuela es el Estado. Vivimos en un capitalismo de Estado. Tiene el control militar y policial, tuvo el apoyo popular internacional, una coyuntura petrolera favorable, más de 900.000 millones de dólares ha gastado, ha despilfarrado en este tiempo, y desde luego tuvo el asesoramiento cubano para el control social, porque él ha intentado durante este tiempo implantar el modelo cubano que ha fracasado. Es el modelo comunista que produce ruina económica, ruina social, ruina moral, pero que es un modelo sumamente eficiente para el control social, para la seguridad, para el espionaje, para la represión, y que en ese sentido le ha sido muy útil a Chávez, y que le ha recomendado la confiscación de toda la producción privada, el desbaratamiento del sector privado, para precisamente lograr algo que es muy importante, muy caro para los totalitarios, y es que todo el mundo sea mendigo del Estado, que todo el mundo dependa del Estado para comer, para vestirse, para educar a sus hijos. Todo el resultado de esta gestión de Chávez ha sido el empeoramiento de la pobreza, la inflación. Venezuela es el país con la más alta inflación de Latinoamérica. La corrupción se salió de madre, no hay rendición de cuentas, no hay control de ningún tipo. El despilfarro más descarado nacional e internacionalmente. La inseguridad es tan espantosa que solamente es comparable con la de Ciudad Juárez en México, y la cantidad de muertos en la calle por vía de secuestros, asesinatos, atracos, es una locura, es algo realmente inenarrable. El desabastecimiento, precisamente se ha destruido la producción privada, el desabastecimiento es terrible. Venezuela se ha convertido en un país netamente importador, los servicios públicos están en el suelo, agua, energía, recolección de basura, la infraestructura estatal, carreteras, puentes, todo eso es un desastre. Los derechos humanos, bueno, de eso no hay nada que hablar. En Venezuela es un país donde los derechos humanos, la libertad de expresión están totalmente pisoteadas.
PDVSA, que es la gallina de los huevos de oro, es el instrumento del cual